Si van a quedarse acá, hagan silencio. Buenas, ¿cómo están? Hola, profe, buenas noches. ¿Están ustedes bien? Bueno, ahí Buenas está noches. Matías, están. ¿Cómo están todos? Ya estamos terminando el cuatrimestre, nos quedan poquitas clases. Eh, bueno, sé que les ha ido en líneas generales a todos muy bien, salvo algunos casos puntuales que no les alcanzó para promocionar, pero bueno, ya vamos a ver por qué ha pasado en cada caso. Eh, Hoy vamos a ver Profe, fideicomiso. yo quiero hacer una consulta. Sí, sí, Karen, decime. Profe. Yo me saqué un 731. ¿Sigo para la promoción? Sí, 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 los que se hayan sacado más de 7, la condición, acuérdense, es 7 o más de 7, así que no hay problema. ¿Eh? Porque tuve un problema con la compu y estaba segura, digamos, que había apretado las opciones correctas y Pero lo después... pudiste mandar, lo pudiste mandar. Sí, mandarlo sí, solo que, o sea, yo apreté digamos, la opción correcta y después estaba segura que me iba a sacar un 8 y al final, bueno, llegué con lo justo. No sé qué, creo que le pasó algo a la compu porque me sorprendió, digamos, que las respuestas me hayan salido incorrectas. Que ¿Pero lo como que pudiste no ver haya el apretado, resultado? sí, que no haya apretado nada, digamos. Me parecía como que no. Ah, bueno, Y menos bueno, mal pero que te alcanzó la nota. ¿Eh? sí, sí, sí. ¿Y ahora hay Bueno, que hacer alguna exposición o algo? O... no, 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 no. Ahora ya estamos terminando. Tenemos los dos prácticos, el de obligaciones, el de contratos. Los alumnos que tenían que exponer se expusieron. Ahora vamos a terminar con los temas que nos están faltando hoy. Vamos a ver fideicomiso, que es un contrato un poco más complejo. Después nos queda al final, ustedes saben que se modificó el cronograma de las vacaciones, o sea, las vacaciones empiezan la semana que viene y nos queda la última semana de julio eh, para dar títulos de crédito, que es un tema que ya han tenido una clase con el profesor Zárate, pero da para más de una clase, hay bastante para ver ahí. Entonces vamos a tener el miércoles títulos y después vamos a reforzar si hace falta las dos últimas clases. Probablemente ahí hagamos en práctico sobre títulos de crédito para cerrar ese tema y después ya tienen el coloquio. Así que van a tener las tres notas, obligaciones, contratos, títulos y al final van a tener el coloquio, ¿sí? Yo me imagino que con eso van a estar en condiciones ya de promocionar. Bueno, la idea es que lo que se vio, lo que las notas de los prácticos se vean reflejadas después en el coloquio, ¿no? Que no pase que después cuando vayan a rendir no puedan contestar preguntas que por ahí en el práctico las han podido contestar, pero yo creo que los que han venido llevando la materia al día y han venido siguiendo las clases no van a tener ningún inconveniente y tienen mucho material subido en la plataforma para ver y para estudiar, ¿sí? A ver, vamos a ver un poquito los prácticos tienen que aprobar con 7, ahí le voy a poner a una compañera que no sé qué está preguntando, Amanda Araya, ¿sí? Está preguntando, con 7 o más de 7, ¿sí? Profe, Para disculpe, promocionar. Sí, sí, Iván. para la promoción sí o sí hay que tener los 3 trabajos prácticos aprobados o cómo es. Y es el 80%, así que no les alcanza si tienen 2 y 1 no. O Eh, sea que si aprobamos 2 prácticos y desaprobamos uno, podemos seguir para la promoción. no les va a alcanzar para tener el 80%. Ya vamos a ver qué hacemos en esos casos. Esperemos que no pase, ¿sí? No tenemos link de YouTube porque somos 175 ahora y hay un máximo de 300 personas que pueden entrar por Zoom, así que no está habilitado el link para que puedan seguir la clase en YouTube, ¿sí? Sí vamos a grabar la clase cuando yo empiece a dar fideicomiso, así les queda este tema también para poder ver. No sé si tienen alguna otra duda. Bueno, ahí sí, las chicas que no les alcanzó, que no llegaron a 7, no van a poder promocionarlas. El requisito era 7. El coloquio es integral, ¿sí? Se pregunta sobre todo el programa. Nosotros le podemos, lo que se trata de analizar en el coloquio si Profe, realmente, sí, sí, Antonella.
Tengo una consulta, y para los que en el primer trabajo se sacaron 6,75 así y exponieron, ¿le alcanza para promocionar? Si expusieron es porque nosotros hemos contemplado esa situación y sí, en ese caso, pero tienen que haber participado en alguno de los trabajos, ¿no? La exposición es la única posibilidad de que puedan promocionar. Sí. Se contempló el primer práctico porque en ese práctico hubo un inconveniente con una de las preguntas, entonces por eso hemos contemplado esa situación particular, ¿eh? Y los regulares con más Bueno. de 4, o sea que si los chicos que no puedan promocionar van a quedar en condiciones regulares, yo les sugiero que no dejen pasar mucho tiempo para rendir la materia, porque se van a olvidar de lo que han visto hasta ahora. Sería una pena realmente, entonces los que no... bueno, los chicos que no les sale la nota, no sé, acá me dice Anabel, por favor manden un mensaje por la plataforma para que veamos qué puede haber pasado, porque algún caso de alguien me comentaron que no pudo, que tuvo algún inconveniente y no mandó el práctico por la plataforma, ¿eh? Así que no sé si es el caso, ya vamos a ver. Por eso, los que hayan tenido algún inconveniente, manden por favor un mensaje inmediatamente para que veamos qué puede haber pasado, ¿sí? El coloquio es oral, salvo que, el año, por ejemplo, para societario lo que hicimos, una posibilidad, depende de la cantidad que sean, es, por ejemplo, presentarles un contrato, cualquiera de los que han visto, y que ustedes analicen los elementos del contrato. Les podemos hacer preguntas relacionadas con ese contrato para que ustedes contesten. Así hemos evaluado en Derecho Societario y hemos tenido buenos resultados. Es probable que les hagamos preguntas que vinculen varias unidades del programa, por ejemplo, algo que tenga que ver con obligaciones, algo que tenga que ver con contratos, algo que tenga que ver con títulos. Seguramente van a ser preguntas, no muchas, 3 o 4, pero que abarquen todo el programa, ¿sí? Puede ser escrito la evaluación final, integrador, sí puede ser así, ¿eh? El examen estaba previsto para el 30 de julio, o probablemente si nos extienden la posibilidad de presentar las regularidades hasta el 8 de agosto, dejemos una clase de consulta, que creo que es el 30, y la próxima semana los vamos a evaluar en el coloquio. Ya les vamos a confirmar la fecha. Estamos esperando que la facultad nos confirme también el cronograma, cómo queda definitivamente, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? Profe, ¿me Sí. escucha? Sí. Yo tenía una duda con respecto de los chicos que mandaron una lista sobre contos electrónicos, que no pudieron hacer ese trabajo. ¿Que no presentaron nada en la plataforma? Claro, y se envió un listado con todos los chicos que no pudimos. Bueno, no sé, habría que ver cada situación particular. ¿Por qué? Porque si esa era una actividad que había que cumplir, ni siquiera le hemos puesto nota, pero sí teníamos un registro de quienes habían participado. Ahí hay alguien, me parece Agustín Nahuel, a ver, yo te voy a silenciar, desactivar audio. Ahí está. Sí, tienen que haber participado. Vamos a ver qué pasa con esos casos. Vamos a ver cuántos son los chicos que no han podido trabajar en ese tema, en el tema del foro. Ahí está, ya pagó Agustín, no hay problema. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, sí les pido que desactiven por ahí los micrófonos, salvo que quieran, si quieren hacer preguntas, por supuesto lo pueden activar, no hay problema, pero si no, a veces por ejemplo, Mariano me parece que tiene activado el... Bueno, no importa, si yo llego a escuchar algún... No influye en la regularidad, eso para Diana que está preguntando, ¿sí? Bueno, vamos a ver fideicomiso. Tengo dos pantallas para... No sé si han podido ver el material que se subió en la plataforma. No. A ver. Estoy compartiendo una cosa que no quiero compartir, a ver. Yo subí en la plataforma dos archivos, uno de un modelo de contrato de fideicomiso y después también le subí unas filminas sobre el tema. Pero primero quiero este contrato que está en la plataforma ya subido. Ya vemos, bueno, a ver, este contrato que es un modelo
de fideicomiso inmobiliario. Yo no sé si este es el que... No, el que está... Bueno, sí. Este es el que yo modifiqué. Bueno, a mí me gustaría que se tomen 10 minutos. 10 minutos. Si hay alguien que no lo puede ver en la plataforma, yo se lo... Porque no puede abrirlo ahora. Sí, el coloquio es para los que promocionan, efectivamente. Si hay alguien que no puede ver el contrato en la plataforma, me avise y yo se los voy pasando para que lo puedan leer de ahora en pantalla. Quiero que se tomen 10 minutos para leerlo el contrato, ¿sí? No se preocupen si hay algunos términos que no entienden, porque de eso se trata la clase de hoy. ¿Necesitan que se lo ponga en la pantalla alguno o lo pueden ver de la plataforma? Florencia, ¿vos querés decir algo? Bueno, lo que le estoy diciendo, Alexander, que vos recién entraste, es, hay un contrato subido en la plataforma, un contrato de fideicomiso. Quiero que lo lean, quiero que se tomen 10 minutos y lo lean, ¿sí? Es el modelo clausulado de fideicomiso inmobiliario, exactamente. Yo se lo voy a poner en pantalla ahora, por si alguno no lo puede ver. Se los voy pasando. Lo leen con tranquilidad. Quiero que participen en la clase, no les voy a preguntar, así que lean. Si alguno no lo puede ver, me dice. ¿Cómo van? ¿Cómo vamos con la lectura? Bueno, ¿cómo van? Y sí, va a quedar grabado. Recording in progress. Ahora va a quedar grabado. Menos mal que me hiciste acordar porque me había olvidado de activar la grabación. Bueno, ¿hasta dónde han llegado? ¿Hasta qué cláusula han llegado? A ver. A ver, En el Roberto. octavo, profe. A la octava. Bueno, a ver, ¿cuánto falta? A ver. No, 47.
Sí, ¿Cómo? porque bueno, me perdiste. Bueno, ¿le doy más? No, a ver que yo fui a corretear los carros, ahí no ves, no. Creo que lo del pase tienes que tener en cuenta mucho, porque eso te... A ver, la más importante, la que me interesa que lean es la cláusula novena, que es la que habla de las obligaciones del fiduciario. Así que esa, por favor, hasta ahí, si quieren, lleguen a nuestra cláusula novena, que me parece que no pueden dejar de ver. Les doy 5 minutitos más y ya arrancamos con la clase. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. ¿Está? ¿Han leído? Bueno, ¿les parece que Lo vamos? estoy leyendo, profe, recién entré. Ah, bueno. Lean la cláusula novena. Bueno, ¿les parece? ¿Vamos? Bueno, arranquemos con fideicomiso, ¿sí? De todos modos, el contrato ustedes lo van a tener ahí para verlo y estudiar con el contrato en la mano. Ese es uno, por ejemplo, un contrato que se les podría llegar a preguntar en la evaluación final. A ver, este contrato ahora está legislado en el Código Civil y Comercial. Hasta el 2015 solamente estaba legislado en una ley específica que era la 24441 y había muchas lagunas en la regulación del fideicomiso. Esta figura ha sido resistida en nuestro derecho. La incorporación de la figura ha sido resistida porque tiene una particularidad que ustedes, si han podido leer si han entendido el contrato o algo han entendido de ese contrato, se van a dar cuenta que a partir de la celebración de este contrato se crea un patrimonio de afectación. Ya vamos a ver cuál es el efecto del fideicomiso, que queda separado del patrimonio de las partes. No, ese patrimonio de afectación no pertenece al fiduciante y queda en cabeza del fiduciario, pero con muchas limitaciones, no es de libre disponibilidad para el fiduciario, tampoco pertenece al beneficiario y tampoco pertenece al fideicomisario. Entonces es una figura. Este contrato no da nacimiento a una persona jurídica diferenciada, es decir, no es una persona jurídica que sea titular de ese patrimonio, sino que el patrimonio queda en cabeza de uno de los contratantes, pero con una finalidad determinada. Así funciona el fideicomiso, ¿sí? ¿Me han entendido de lo que estamos hablando hasta acá? Yo no, profe. Bueno, a ver, normalmente en nuestro derecho, ustedes saben que uno de los atributos de la persona, la persona tanto humana como jurídica, es tener un patrimonio, ¿no es así? Normalmente uno cuando piensa en un patrimonio, piensa en un titular, un sujeto que es dueño que es titular de ese patrimonio. Nosotros estamos acostumbrados a pensar así.
Bueno, esta figura del fideicomiso rompe con esa estructura, porque se crea mediante la celebración de ese contrato se crea un patrimonio que se llama patrimonio de afectación, ¿sí? Es un patrimonio separado del patrimonio personal de cada uno de los contratantes. O sea, ustedes van a ver que ahí hay 4 partes en el contrato que ya vamos a analizar. Bueno, ese patrimonio queda en cabeza de una de las partes, pero para cumplir con una finalidad determinada, pero está separado, ese patrimonio está separado del patrimonio personal de cada uno de los contratantes. Por eso es que es una figura que ha tenido mucha resistencia en nuestro derecho, ¿sí? Porque rompe con esa estructura de que cada sujeto tiene un patrimonio y cada patrimonio tiene un sujeto. Es como si fuera un patrimonio que no tiene dueño, pero sí lo tiene, ya vamos a ver que sí lo tiene, pero lo tiene con muchas limitaciones. Eso es lo que se conoce como dominio fiduciario, que vamos a ver al final. Bueno, finalmente se incorporó a nuestro derecho esta figura, se la incorporó pensando en propiciar la construcción de inmuebles, ¿sí? Eso, un patrimonio, un activo, sí, el concepto de patrimonio es un conjunto de bienes, puntualmente, bienes que pueden ser inmuebles, muebles, créditos, bienes inmateriales, ya vamos a ver, no está, incluso presentes o futuros, no es cerrada la posibilidad de incorporar bienes, y ese patrimonio puede ir evolucionando como cualquier patrimonio durante la vigencia del contrato, ¿sí? Bueno, la definición, a ver. Profe, una parece que no. consulta. El Sí. fideicomisario, ¿cómo lo podría poner en un ejemplo práctico? Esperen, porque estoy tratando de volver a la pantalla y no puedo. A ver. ¿Ustedes me están viendo a mí? Sí, No, profe. profe, se ve la pantalla de inicio. Claro, se ve el inicio. Se ve el inicio. Bueno, no sé por qué no me permite ingresar. Bueno, si se llega a cortar, no se desconecten, yo voy a volver a ingresar, ¿sí? Algo ha pasado con el Zoom. Bueno, nada, que se me trabó el Zoom, no sé qué me pasa. A ver. ¿Ustedes me están viendo a mí? Sí, profe. Yo no puedo reactivar la... Sí, sí, profe. Pero se ve el inicio. Me están escuchando, o sea que quiere decir que la reunión sigue. Bueno, voy a hablar con el técnico ahora, no sé. Ahí está, ahí lo veo. Bueno. ¿Ahora están viendo la pantalla que estoy compartiendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ahí va, ahí estamos, volvimos, perfecto. Sí. Ahí está, bueno. Antes de empezar a hablar de la definición, está ahora en el 1666, ¿sí? Del código, después la leen tranquilos, pero lo que dice básicamente es que hay fideicomiso cuando un fiduciante transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra persona. Esa otra persona se llama fiduciario, que es el que administra los bienes, y se obliga a administrar esos bienes para otorgar los beneficios a una tercera parte que se llama beneficiario, y al concluir el contrato transmite esos bienes a otra parte, que es la cuarta parte del contrato, que se llama fideicomisario, ¿sí? A ver, ahí lo tienen esquematizado para que lo puedan ver mejor. Ahí tienen esquematizadas las partes del contrato. A ver, ahí está. Ahí tienen el fiduciante y el fiduciario, que son quienes celebran el contrato. El beneficiario es el que recibe los beneficios de la administración del fiduciario mientras está vigente el contrato, y el fideicomisario es, una vez concluido el contrato, si hay bienes remanentes, hay que entregárselos al fideicomisario, ¿sí? Esas son las 4 partes. Entonces, fiduciante, fiduciario, beneficiario y fideicomisario. ¿Quién nos interesa a nosotros? Es esta persona, el fiduciario,
que es la persona que administra, porque ustedes como contadores probablemente van a tener que asesorar al administrador del fideicomiso, y van a ver que hay obligación de llevar contabilidad, obligación de rendir cuentas, es decir, una serie de obligaciones en cabeza de cualquier persona que administra un patrimonio ajeno. En este caso, si bien esta persona, el fiduciario, es el que figura como titular de los bienes, está administrando un patrimonio que tiene una finalidad específica. O sea, no es que esos bienes pasan a ser de su propiedad y él puede hacer con esos bienes lo que él quiera. Él a esos bienes los administra para cumplir con la finalidad del contrato. No los puede destinar a otra finalidad. Entonces no es de libre disponibilidad para el fiduciario hacer lo que él quiera con esos bienes. ¿Está? A ver, acá me dice el beneficiario quién era. Bueno, ahora vamos a ver con detalle quién es cada uno, porque a la medida que ustedes entiendan... Sí, te escucho. Gracias. ¿Quién habla? Preguntaba si es que después van a subir la filmina. Sí, están subidas ya. Estas filminas están subidas a la plataforma. Gracias. Bueno, ahí está. Bueno, los tipos de fideicomiso. Hay una clasificación del contrato según la finalidad para la que son celebrados, ¿sí? Pero hay una clásica clasificación que es fideicomiso de garantía, fideicomisos financieros y fideicomisos testamentarios. Estos tres están ahora regulados específicamente en el Código Civil y Comercial. Están definidos y están regulados, ¿sí? Ahí tiene un error de tipeo, que después lo vamos a corregir. A ver. Vamos a ver si lo podemos corregir ahora, si ya les queda completo. En el fideicomiso de garantía lo que se hace es transmitir bienes que quedan en cabeza del fiduciario para garantizar el cumplimiento de obligaciones. De manera que si esas obligaciones no se cumplen, se venden esos bienes, se enajenan y con el producido de esos bienes se pagan los acreedores, que son los beneficiarios del fideicomiso. Esto funciona como un contrato es un mecanismo de garantía, parecido al que ustedes han estudiado cuando han visto garantías reales. ¿Qué garantías reales ustedes conocen ya que han visto hasta ahora? A ver, ¿se acuerdan cuando veíamos contratos de garantía? La prenda y la hipoteca. O sea, ahí tienen la afectación de un bien a garantizar el cumplimiento de una obligación. Bueno, en este caso es parecido, pero la diferencia es que en la prenda y en la hipoteca el bien permanece, en la hipoteca el bien sigue siendo del dueño, y en la prenda, según sea el tipo de prenda, permanece en cabeza del acreedor o del deudor. Bueno, en este caso se transfiere a un tercero, que es el fiduciario, que tiene la finalidad de administrar esos bienes para garantizar el cumplimiento de esas obligaciones, ¿sí? Esa es la finalidad del fideicomiso de garantía. A diferencia de ese, el fideicomiso financiero se crea siempre el fiduciario, el que administra ahí, tiene que ser una entidad financiera autorizada. ¿Por qué? Porque es un mecanismo para captar ahorros del público. Entonces, con esos bienes que se entregan en fideicomiso, esos bienes sirven de respaldo para una operatoria, por ejemplo, de libramiento de títulos para que terceros adquieran esos títulos e inviertan en determinada actividad, títulos privados. Entonces, ese mecanismo de fideicomiso financiero tiene la finalidad de fideicomitir bienes para servir de respaldo a una operatoria de emisión de títulos, eso siempre lo hace una entidad financiera o una sociedad autorizada por el mercado de valores, ¿sí? No cualquiera puede actuar como fiduciario en el fideicomiso financiero. Porque tienen que tener autorización estatal para cumplir esa función. Hay contratos más complejos que yo, si quieren, en algún momento, si alguien está interesado, les puedo acercar a un fideicomiso financiero. Son bastante complejos y áridos para leerlos, son contratos que tienen muchas cláusulas, bueno. Pero la idea es que tienen que tener esta clasificación, a lo que apunta es a la finalidad para la que se constituye el fideicomiso. Y el fideicomiso testamentario, que acá no se los puse, pero está en el Código Civil y Comercial, tiene como finalidad destinar bienes, poner bienes en un patrimonio separado justamente para beneficiar a algunos de los herederos. Ustedes saben que se puede destinar parte del patrimonio para beneficiar a algunos herederos en alguna porción, ¿sí? Bueno, un mecanismo posible sería este del fideicomiso testamentario.
se puede tener como finalidad fideicomitir bienes para que la administración de ese fideicomiso se entregue al beneficiario, que puede ser este heredero al que se quiere, o a un grupo de herederos a los que se quiere beneficiar. Bueno, el contenido del contrato, ¿qué tiene que decir? Es mucho más amplio que esta enumeración. Ustedes recién han leído un contrato y han visto que tiene muchísimas cláusulas y son bien puntillosos en la regulación. Pero básicamente lo que no puede faltar en un contrato de fideicomiso, lo que no puede no estar, esto está establecido en el Código Civil y Comercial, es cuáles son los bienes que integran ese patrimonio de afectación, ¿sí? ¿Cuál es el objeto del contrato? Pueden ser cualquier clase de bienes que se encuentran en el comercio. Es lo mismo que han estudiado cuando han visto obligaciones. Son bienes que se encuentran en el comercio, incluso universalidades. Acá les quiero hacer una pregunta, porque creo que en alguna clase anterior yo les pregunté y ¿qué son universalidades de bienes? A ver, ¿qué entienden ustedes por universalidades? A ver, ¿quién se anima? Yo pregunto. Un conjunto de bienes y deudas, profe. Un conjunto de bienes y deudas. Hay un procedimiento que ustedes han estudiado cuando hemos empezado la materia, que trata sobre un conjunto de bienes. ¿Cuál es? Porque esos bienes, que son un conjunto de bienes, como muy bien lo dice Matías, no se tratan como una suma de bienes individuales. Por ejemplo, una universalidad de hecho es una biblioteca, ¿sí? Una biblioteca no es lo mismo que una suma de libros. ¿Por qué? O no tiene el mismo valor en todo caso. Ahí está, alguien lo dijo, muy bien, Jimena Guaymá, el Fondo de Comercio. El Fondo de Comercio, que es una universalidad que ustedes específicamente estudian en esta materia, es una universalidad jurídica. No es lo mismo la suma de todos los bienes que integran esa hacienda que el Fondo de Comercio, que es una universalidad que tiene mayor valor porque tiene una organización que coordina todos esos bienes. No es lo mismo que esos bienes estén aislados y que ustedes sumen el valor de cada uno de ellos, que lo que vale un fondo de comercio, que es una empresa en funcionamiento. ¿Estamos de acuerdo en eso? Eso lo han estudiado ustedes. ¿Se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, lo van a tener que repasar para el examen integrador, porque yo les podría preguntar, por ejemplo, en un contrato de fideicomiso, ¿a qué se refiere eso de universalidad de bienes? Ustedes, por ejemplo, podrían fideicomitir, podrían poner como objeto de un contrato de fideicomiso un fondo de comercio. Podrían entregar en fideicomiso la administración de un fondo de comercio. La única limitación es el código prohíbe que ese fideicomiso sean herencias futuras. No es lo mismo que yo hoy día firme un testamento y diga, bueno, con esos bienes el día que yo me muera van a hacer tal cosa, o van a formar un fideicomiso que se va a administrar en favor de un heredero, y otra cosa es que los herederos se pongan a firmar un fideicomiso para acordar qué van a hacer con los bienes del padre cuando el padre se muera. Eso no se puede hacer. Los pactos sobre herencias futuras en nuestro derecho están prohibidos. Otra cosa son los fideicomisos testamentarios, donde el mismo titular de los bienes decide qué se va a hacer con esos bienes para el día que él fallezca. Pero es el dueño, el titular de esos bienes, el que puede... Es muy poco usual en la práctica, esto no se usa tanto, pero si fuera así, a alguien se le ocurre celebrar un testamento, es para el día que se muera, obviamente, y dispone de los bienes, sus bienes, para después de su muerte. Pero eso es distinto a los pactos de herencia futura, es otra cosa. Cuando ustedes lean el código, van a ver que eso sí está prohibido. Los pactos sobre herencia, cualquier contrato sobre herencias futuras, salvo algunas excepciones que son muy limitadas, están prohibidos en nuestro derecho. Bueno, otra cosa que tienen que decir los contratos es el modo de incorporación de otros bienes, porque puede ser que ese patrimonio que se está entregando
como objeto del contrato de fideicomiso que se está transfiriendo no sea un solo bien o un conjunto de bienes, sino que sean bienes que se van mutando, porque es un patrimonio y puede evolucionar. Si es un fondo de comercio, por ejemplo, o una cartera de créditos, cómo se van a ir incorporando los créditos que se vayan cobrando. Me dicen si queda a cargo de un contador o un abogado. No necesariamente hay escribanos que saben redactarlo. Normalmente este sí es un contrato que necesita un asesoramiento particular, no cualquiera está en condiciones de redactarlo. Aparte no se hacen fideicomisos por negocios que, digamos, que traten de encauzar negocios de poco dinero. Generalmente los fideicomisos se celebran con bienes que tienen valor, entonces siempre interviene algún profesional que asesora, ¿sí? Y generalmente por el tipo de bienes que involucra, intervienen escribanos también, que también los escribanos asesoran en esta materia. Ahí lo preguntaba, bueno. El plazo o condición, bueno, el código fija no puede durar más de 30 años, porque como se está transmitiendo bienes que componen un dominio, esto que yo les explicaba, un dominio que se separa del patrimonio de las partes, esa situación de bienes no se permite que dure más de 30 años, salvo que, por ejemplo, se establezca que es en beneficio de una persona que tiene la capacidad restringida o de un menor, y se diga, bueno, esto va a durar hasta que, bueno, un menor nunca va, digamos, siempre va a ser menos de 30, pero si es una persona con la capacidad restringida, se puede establecer que el plazo de duración del fideicomiso coincida con la vida de esa persona, y en ese caso sí puede extenderse más de 30 años, pero no más que eso. Tiene que estar establecido en el contrato quién es la persona del beneficiario. Si no está establecido precisamente con nombre y apellido, tiene que estar establecido el procedimiento con el cual se va a determinar quién va a ser el beneficiario, es decir, a favor de quién se va a administrar. El fiduciario administra y el beneficio de esa gestión, de esa administración, es para el beneficiario. Entonces tiene que estar establecido quién va a recibir los beneficios de esa gestión del fiduciario, ¿sí? No pueden quedar en cabeza del fiduciario. A ver qué preguntas están haciendo ahí. Perfecto. Y finalmente, ¿cómo es el destino de los bienes al finalizar el contrato? Es decir, ¿qué voy a hacer yo cumplido los 30 años o cuando termine ese fideicomiso? ¿Qué voy a hacer con los bienes si es que hay bienes remanentes que han quedado en ese patrimonio de afectación? ¿Cuál va a ser el destino de esos bienes una vez concluido el contrato? ¿Sí? Profe, ¿podría volver a explicar el modo de incorporación de los bienes? Sí, por ejemplo, ahí puede pasar, que yo les explicaba que son patrimonios, que muchas veces, acuérdense cuando veíamos cuál puede ser el objeto, no necesariamente tienen que ser bienes determinados, incluso pueden ser bienes futuros. Por ejemplo, si yo tengo una cartera de créditos, puedo fideicomitir o puedo entregar en fideicomiso los créditos que tenga a percibir por mi actividad comercial. Entonces, tendría que establecer cuáles de esos créditos van a entrar en el fideicomiso, con qué monto, o sea, tengo que decir cómo se van a incorporar, o sea, si van a ser, por ejemplo, créditos que están instrumentados en títulos, si van a ser créditos créditos, por ejemplo, en cuenta corriente, es decir, qué tipo de créditos con la mayor precisión posible van a ser los que se van a incorporar. Es decir, yo estoy separando de mi patrimonio bienes para fideicomitirlo, o sea, estoy separando parte de mi patrimonio para destinarla a una finalidad específica, entonces tengo que establecer de la forma más clara posible. Por ejemplo, si yo separo parte de los créditos que yo tengo para cobrar y los entrego en fideicomiso, tengo que poder establecer con precisión cuáles son los créditos que van a formar parte del fideicomiso y cuáles van a seguir siendo parte de mi patrimonio. Porque ahí hay un interés de terceros, que son los acreedores. Ustedes saben que los bienes que yo tengo en mi patrimonio son la garantía por mis deudas. Entonces tiene que estar claramente establecido en el contrato cuáles son los bienes que van a ingresar al fideicomiso, ¿sí? Tiene que estar lo más claro posible en el contrato. Ustedes fíjense ahí en el modelo, que si quieren lo vemos, a ver, se los voy a tratar de compartir, ya tengo miedo de que me vuelva a pasar, a ver, vamos a ver.
Si vemos en el modelo, vamos a ver para que se saquen la duda. Bueno. Acá cuando habla en el artículo 3º del patrimonio fiduciario, dice es el patrimonio de afectación constituido en los términos previstos en el Código. Bueno, eso está integrado con, escuchen, el dominio fiduciario sobre el inmueble. O sea, van a comprar un inmueble y el dominio de ese inmueble va a integrar el fideicomiso. El que se va a adquirir, ¿sí? El dominio fiduciario del inmueble a adquirir, o sea que todavía no existe ese inmueble en el patrimonio del fiduciante, con las sumas de dinero aportadas y a aportar por los fiduciantes, con los derechos y obligaciones que surjan de los contratos que firme el fiduciario para el desarrollo de la obra y para la venta de las unidades, y con todos los derechos y obligaciones que se generen en la propiedad del patrimonio fiduciario por la gestión del fiduciario para cumplir con el objeto del presente contrato. Bueno, ustedes fíjense que en esa cláusula, la mayoría de los bienes que están ahí entregados en fideicomiso no son bienes actuales, son bienes futuros. Ahora, fíjense que el objeto es la adquisición de un inmueble que se detallará en el artículo 5º. Bueno, vamos a ver el artículo 5º. Hay un anexo ahí que no se los he puesto. Sobre dicho inmueble, la construcción de un edificio en base al proyecto que se adjunta como anexo, una vez finalizada la obra, subdividido el inmueble bajo el régimen de la ley. Esta ley es la ley de propiedad horizontal. Si alguno vive en departamento, bueno, los departamentos normalmente están sometidos al régimen de esta ley. Vender las unidades resultantes o eventualmente adjudicarlas a los beneficiarios. Entonces ahí está precisando todos los bienes que van a ingresar al fideicomiso. El inmueble cuando se adquiera, el edificio cuando se construya, las unidades funcionales, una vez que se termine la construcción, o dinero que ingrese por la venta de esas unidades funcionales, ¿sí? Y dice vender las unidades resultantes o eventualmente adjudicarlas a los beneficiarios. Todos esos bienes son parte del fideicomiso. Ustedes ven que no es un patrimonio estático, o sea, no son bienes que yo pueda definir con precisión ya al momento de celebrar el contrato, sino que son bienes que se van a ir incorporando a medida que el negocio se vaya realizando. O sea, es un contrato dinámico. No es un contrato que tenga el mismo objeto desde el inicio hasta el final del fideicomiso. Sí, ahora está permitido que el beneficiario, ya lo vamos a ver a eso. Ahí hizo una pregunta, Gisela, denme un poquito de tiempo, ya avanzamos sobre eso. Bueno, eso que yo les decía es el contenido mínimo que no puede faltar en un contrato de fideicomiso. Si ustedes van al contrato que yo les acabo, a mí me gustaría que ustedes traten de ubicar en el modelo que yo les acabo de mostrar, dónde están esos elementos. Recién hemos visto dónde está, en qué cláusula están los bienes que son objeto del contrato, y el modo de incorporación de otros bienes. Faltaría establecer, que me gustaría que lo busquen ustedes, el plazo, la identidad del beneficiario, o sea, quién es el beneficiario de esa administración en ese contrato, y el destino de los bienes al finalizar el contrato, o sea, dónde van los bienes remanentes cuando concluye el contrato. Sí, ya lo vamos a ver en el modelo. Ahora vamos a ver la próxima. Ahí está. Este dato es importante para ustedes, ¿sí? ¿Qué forma tienen que tener estos contratos? Acuérdense que siempre hacemos mucho hincapié en el tema formal, porque ustedes cuando llevan la contabilidad tienen que documentar, tienen que tener respaldo de los contratos y de las registraciones que efectúan. Entonces, ¿cómo se instrumenta, cómo se documenta, cómo está debidamente instrumentado un contrato de fideicomiso? Esto es fundamental para ustedes. Le tienen que prestar importancia al tema formal, porque de eso se trata en gran parte el trabajo que ustedes van a tener el día de mañana. Entonces, primero depende del bien objeto del contrato. ¿Por qué? Porque en ese fideicomiso puede haber, integrando ese patrimonio, bienes muebles registrables, bienes muebles no registrables. Puede haber un conjunto de bienes que tienen cada uno individualmente un régimen de registración específico. Ustedes saben que los inmuebles tienen un régimen de registración particular,
que los automotores se registran en un registro específico. Por ejemplo, un crédito prendario tiene un registro especial. Entonces, bueno, tienen que cumplir con el régimen. Supongamos que transfieren un patrimonio que tenga un conjunto de bienes, cada uno con su régimen particular de formación de contrato y de registración, van a tener que cumplir con las formalidades requeridas para cada uno de esos tipos de bienes. O sea, si es un inmueble, ese contrato va a estar instrumentado por escritura pública y va a tener que estar inscrito en el registro de la propiedad inmueble, ¿sí? Bueno, ahora viene otra cuestión. Además de los registros específicos de cada uno de los bienes, tienen que estar registrados ahora, está reglamentado eso específicamente en la Dirección de Personas Jurídicas, que es donde funciona actualmente el Registro Público de Comercio. El registro público, ¿sí? Ustedes saben que el registro público funcionaba hasta el año 2016 en la órbita del Poder Judicial, y actualmente ya funciona en la órbita del Poder Ejecutivo Provincial, en el ámbito del Ministerio de Gobierno. Hay una dirección específica que se llama la Dirección de Personas Jurídicas, y ahí está el registro donde se registran, ya lo vamos a estudiar a esto con mayor precisión, todas las sociedades que se forman en la provincia, las sociedades comerciales, las asociaciones, las fundaciones, es decir, las personas jurídicas que requieren registración están registradas ahí, salvo las cooperativas que se registran en un organismo nacional. También se registran los fideicomisos. Ahora la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que los fideicomisos, que son contratos y no dan nacimiento a una persona jurídica distinta de los contratantes, tienen que cumplir con ese régimen de registración específico en el mismo registro donde se registran las sociedades? A ver, los escucho, ¿qué opinan? ¿Por qué creen que es así? A ver. Profe, a mí se me cortó recién, tuve que volver a entrar, así que no puedo escuchar. Bueno, la pregunta es la siguiente, a ver si alguien se anima a decirme qué se le ocurre. Yo les estaba explicando que en la provincia hay un registro público que ahora figura, ahora funciona en el ámbito del Poder Ejecutivo, más específicamente en el Ministerio de Gobierno, donde se registran todas las sociedades comerciales que se forman en la provincia. Igualmente las asociaciones y las fundaciones también se registran en ese organismo, que es la Dirección de Personas Jurídicas. Ahí funciona el registro público ahora. Por supuesto, las sociedades se tienen que registrar ahí, las asociaciones, bueno, todas esos contratos que dan nacimiento a personas jurídicas diferenciadas de sus miembros. Ustedes saben que cuando yo formo una sociedad, formo una persona jurídica distinta de los socios, eso ya lo van a estudiar cuando vean derecho societario. Bueno, esa persona jurídica tiene que estar registrada en ese registro. En principio tiene que estar registrada. ¿Por qué creen que el fideicomiso, que es un contrato que no da nacimiento a una persona jurídica distinta, se registra también ahí, en ese registro público? Por la naturaleza del contrato. Bueno, ¿cuál sería la naturaleza, Lucas? La unión de la parte para el beneficio. El beneficio mutuo. A ver, ¿cuál sería? Hay un interés ahí, es verdad, una unión de las partes para el beneficio mutuo. Puede ser, se parece mucho a un contrato asociativo, sí. Se parece. Profe. Por la complejidad de los bienes que intervienen en este contrato, que pueden llegar a ser registrables y no registrables también. Y esta es una vieja, está muy bien lo que dice Lojo. Claro, hay bienes que están fideicomitidos y no tienen un registro específico. Estoy de acuerdo con lo que dice Alejandro, eso me parece interesante. Yo creo que es porque, por la naturaleza del contrato, que sobre todo se extiende, es un patrimonio que se administra durante 30 años en forma separada del patrimonio de sus contratantes, ¿sí? Entonces, imagínense la responsabilidad, o sea, esa administración implica en la práctica contratar con terceros, ¿sí? Con terceros con los que se adquieren obligaciones y créditos y deudas.
Entonces, es una forma de dar publicidad a un contrato que implica un vínculo obligacional permanente con terceros que tienen que saber cuál es el titular de esos bienes, cuál es el objeto de ese fideicomiso, porque en definitiva los terceros tienen que saber que si esos bienes podrían tener derecho a controlar que esos bienes no fueran desviados con otra finalidad, sino que efectivamente respondan con el objeto del contrato. Es decir, yo creo que en definitiva me parece interesante la apreciación que hace Alejandro, me parece muy interesante. Hay bienes que si no se registran ahí, no se sabría que están fideicomitidos, o sea que son parte de ese patrimonio, y además para dar seguridad a los terceros que contratan con el fideicomiso. En realidad no contratan con el fideicomiso, contratan con el fiduciario, pero el fiduciario administra ese patrimonio. En definitiva, el objeto de esos contratos van a ser los bienes que están fideicomitidos, ¿entienden? Antes, por ejemplo, el criterio del registro público, cuando estaba en la órbita del Poder Judicial, era no registrar los fideicomisos. Ahora sí se está haciendo, siguiendo un poco el criterio de la IGJ a nivel nacional, que sí lo registra, a los contratos de fideicomiso. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son los supuestos donde se registra en Salta? En nuestro registro, ¿qué dice el registro? Nuestro registro público dice que cuando uno más fiduciarios titulares tuvieron su domicilio en la jurisdicción de la provincia de Salta. Acuérdense que el fiduciario es el que recibe los bienes y los administra. Cuando todos o algunos de los bienes registrables fideicomitidos se encuentran en la jurisdicción de la provincia de Salta. O sea, los bienes tienen que estar en Salta. Pueden ser bienes inmuebles o bienes muebles que estén colocados en la provincia. Cuando el objeto del fideicomiso incluye acciones y cuotas sociales o partes de interés de sociedades inscriptas ante la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Salta. Ojo con esto porque el fiduciante puede ser también una sociedad comercial, puede ser una persona física y los bienes podrían ser parte del patrimonio de una sociedad, por ejemplo. Bueno, entonces ahora vamos a ver un poco cuáles son los sujetos de este contrato. Fiduciante es el propietario de los bienes que se transmiten, del bien que se transmite al el titular de la, o sea, es el titular de la obligación. Le puede exigir al fiduciario que cumpla con la manda, que cumpla con la finalidad del contrato. Ahí está dicho bien. El propietario del bien que se transmite es el titular de la obligación del fiduciario de cumplir con el encargo del contrato. O sea, el que le puede exigir al fiduciario que cumpla con el encargo es el fiduciante. El fiduciante es el primer acreedor de esa obligación que tiene el fiduciario de administrar para cumplir el objeto del contrato. El fiduciario, que para mí es la figura central de este contrato, es la persona humana o jurídica, puede ser sujeto físico o persona jurídica, y también ahora la ley permite que pueda ser beneficiario, o sea que pueda administrar en beneficio propio. Ojo con eso porque antes estaba prohibido. En tal caso, dice ahora el código, debe evitar cualquier conflicto de intereses y obrar privilegiando los de los restantes sujetos intervinientes en el contrato. Eso es muy complejo en la práctica, que una persona administre en beneficio propio y que no perjudique los intereses de terceros que también se pueden ver afectados, es muy complejo, pero está permitido, en este momento está permitido en nuestros derechos. Profe, disculpe, ¿cuál Sí. sería la situación, por ejemplo? Por ejemplo, en ese contrato que yo les mostré recién, ustedes han visto que el objeto del contrato era construir un edificio y en definitiva entregarlo a quienes aportan fondos para la construcción de ese edificio. Un supuesto sería que el mismo fiduciario a su vez sería uno de los que aporte y reciba una de las unidades funcionales. Ese sería un ejemplo de un fiduciario que coincidiera con la persona del beneficiario. Entonces podría... ahí tiene la obligación de actuar de manera de no perjudicar, por ejemplo, a los otros beneficiarios que también están aportando. A ver, un supuesto concreto, que se adjudique primero él y le adjudique después a los restantes aportantes. Ese sería un supuesto de privilegiar un interés personal sobre el de los restantes beneficiarios. ¿Entienden? ¿Melina?
Sí, profe, gracias. Bueno, Profe, perfecto. yo no entiendo en dónde usualmente se utilizan estos contratos. ¿En dónde se utilizan estos contratos? Bueno, en Salta, por ejemplo, se han utilizado mucho para construir edificios. Ahora ya se pasó a utilizar otra figura que es la figura del pozo inmobiliario. No sé si han escuchado hablar de eso. ¿Sí? No. No han escuchado. Bueno, son esos edificios que ustedes ven en construcción donde la gente aporta fondos. Que quizás lo han escuchado como construcción al costo. Si ustedes Sí, entran, eso sí. ¿eso han escuchado? Bueno, Sí. bueno, para ese tipo de construcciones al costo se utilizaba esta figura del fideicomiso, o sea, se afectaba, por ejemplo, un inmueble de estos que están en el centro, esas casas viejas que se demuelen, se le afectaba al fideicomiso y en ese terreno construía un edificio con los fondos que aportaban, por ejemplo, los beneficiarios de ese fideicomiso. Entonces, una vez concluido esa construcción, se les adjudicaba a los beneficiarios las unidades funcionales como producto de esa administración del fiduciario, ¿sí? Se utilizaba esta figura para fideicomisos de administración. Otra utilidad que tuvo en su momento, por ejemplo, se utilizaron fideicomisos financieros para la construcción de barrios. Por ejemplo, un caso en Salta fue el barrio este que está atrás de la UNSA, que tuvo muchos problemas, me parece que fue Provipo, uno de esos barrios. Bueno, para eso se utilizó un fideicomiso de garantía donde el banco hipotecario, donde se fideicomitieron bienes para garantizar que el banco hipotecario, que es el que financiaba la construcción, iba a poder cobrar después el aporte de dinero que había hecho en ese momento para la construcción del barrio. No es Provipo, ya me va a salir el nombre del otro barrio que tuvo después muchos inconvenientes en la práctica. Bueno, para ese tipo para la construcción se utilizó mucho esta figura, mucho. Y en esos ejemplos que puso, ¿cuál sería el fideicomisario? El fideicomisario sería fideicomisario que es el último, a ver, ya les voy a mostrar la próxima filmina, que acá está el fideicomisario. A ver, yo les voy a mostrar acá en esta mejor, más fácil. Este fiduciante es el que transfiere los bienes al fiduciario. ¿Sí? Los transfiere, o sea que los bienes, una vez celebrado el contrato, quedan en cabeza de esta persona. Esta persona, que es el fiduciario, administra y los beneficios de esa administración se vuelcan a esta persona, que es el beneficiario, que puede ser uno o varios, por supuesto, mientras está vigente el contrato. Una vez concluido el contrato, que supongamos el supuesto, a ver, el caso más usual es el que hayan transcurrido 30 años, o se haya cumplido con el objeto del fideicomiso. Si hay bienes remanentes, esos bienes remanentes se entregan al fideicomisario, a este cuarto sujeto, al concluir el contrato. Supongamos que si el objeto del contrato es la construcción de un edificio, y del aporte que hicieron los adquirentes de las unidades funcionales quedó un remanente, o sea, entre el costo de la construcción y lo que se recaudó de los aportes de los compradores de las unidades funcionales quedó un remanente, se puede establecer que ese remanente vuelva al fideicomisario una vez concluido el contrato. ¿Cómo concluiría ese contrato? Por cumplimiento del objeto del fideicomiso. ¿Cuál era el objeto del fideicomiso? La construcción del edificio. ¿Sí? Este fiduciante puede coincidir con la persona del fideicomisario. Eso es lo que les quiero explicar. O sea, a veces estas personas, estos sujetos, la misma persona que actúa como fiduciante, puede ser beneficiario o puede ser fideicomisario. Puede ocupar distintos lugares dentro del contrato, 2 o más lugares. ¿Se entiende? Ah, sí, profe, ahora sí entendí con este ejemplo. Bueno, vamos a ver entonces. Ahí. A ver. Después está el beneficiario, que es la persona humano-jurídica que puede existir o no al tiempo del otorgamiento del contrato. Esto puede ser, por ejemplo, incluso una persona por nacer. Se crea un fideicomiso en beneficio de una persona que todavía no nació. Eso podría pasar. Muy de película, pero podría pasar. En este último caso deben constar en el contrato los datos que permitan su individualización futura. ¿Quién es esa persona a favor de la que se va a administrar?
pueden ser beneficiarios, esto es importante, que pueden ser beneficiarios de esa administración el fiduciante, o sea, aquel que transfirió los bienes, el mismo fiduciario, que es el supuesto que yo les explicaba, que antes estaba prohibido y ahora está permitido, que ahí se puede generar un conflicto de intereses que tiene que estar controlado, y también el fideicomisario, o sea, el que está facultado a recibir los bienes al concluir el contrato, también puede ser beneficiario durante la vigencia del contrato. Por eso yo les explicaba que esos roles, esos 4 roles que están diferenciados, puede ser una misma persona que ocupe los 2 lugares, o los 3. Y finalmente el fideicomisario, que esta es la pregunta que me hacía Lucas, es la persona a la que se le transmite la propiedad al concluir el fideicomiso. Puede ser el fiduciante, el beneficiario o una persona distinta de ellos. Y ahora sí, no puede ser fideicomisario el fiduciario, es el que administra, no puede recibir los bienes al finalizar el contrato, porque ahí sí hay una clara posibilidad de administración en beneficio propio y no en beneficio de quienes realmente son las personas destinatarias de la gestión, que son los beneficiarios, ¿se entiende? Eso sí, hay una clara previsión legal. El fideicomisario no puede coincidir con la persona del fiduciario, que es el que administra. ¿Se entiende? O ya los mareé. ¿Están mareados? Profe, entonces el contrato sería oneroso. Sí. Sería, bueno, habría que analizar cuáles son los efectos. Probablemente, en ese caso, lo que va a pasar es que si hay remanentes, ese remanente de bienes, no es que el contrato, habría que analizar, pero parece que no es nulo, sino que ese fideicomisario, que es el fiduciario, no va a poder exigir que se le entreguen los bienes al finalizar el contrato. O se podría plantear la nulidad de esa cláusula. ¿Sí? ¿Estamos? A ver. El fideicomisario sí puede ser el fiduciante. O sea, el mismo que entregó los bienes, que los transfirió, puede ser la persona que los reciba al finalizar el contrato si es que hay un remanente. Sí, eso sí. Profe, eso tiene más lógica. ¿Cómo? ¿y cuáles serían los sujetos de un fideicomiso de la construcción de un barrio? Bueno, a ver, ahí está. Por ejemplo, la construcción del barrio para ir a Rosas. Sí. Yo no sé si ese barrio se hizo, porque eso finalmente se expropió, la provincia lo expropió. Y ahí había otra, ese terreno es un terreno que la provincia expropió, o sea que no entiendo que sea una figura como esa. Pero, por ejemplo, en un barrio el fiduciante puede ser la empresa constructora, puede coincidir, o puede ser el fiduciante, es el que entrega, por ejemplo, el terreno para la construcción. Estamos hablando sobre una hipótesis, no le estoy hablando de ningún caso concreto. El fiduciario puede ser la empresa que administra la construcción, los beneficiarios pueden ser los adjudicatarios de las viviendas, y el fideicomisario puede ser, por ejemplo, coincidir con la persona del fiduciante, que es el que entregó, o con la empresa constructora, que es la que se lleva las ganancias de la actividad. Eso podría ser una estructura de un contrato de una construcción de un barrio. Pero en ese caso que yo les dije que pasó en Salta, había en realidad como garantía del cumplimiento de esa obligación un fideicomiso de garantía, era una operación mucho más compleja hecha con el banco hipotecario. No es ese el caso que yo les estoy explicando ahora. Como son inversiones importantes de dinero, generalmente se trata de garantizar esa actividad con algún fideicomiso. O sea, si el banco pone la plata para la construcción de un barrio, de alguna manera se va a querer garantizar que pueda percibir esos créditos, ¿sí? Profe, en el ejemplo que puso, todo en beneficio del, el fiduciante lo hace en su propio beneficio, ¿que no? Podría ser así y podría ser en beneficio de una tercera persona que no sea el fiduciante. Podría ser, por ejemplo, alguien que los reciba al concluir el contrato que no coincida, por ejemplo, los herederos del fiduciante, se me ocurre, o
En ese caso que yo les explicaba de la construcción, la empresa constructora que de ese modo percibe la ganancia una vez entregadas las unidades funcionales, por ejemplo. No he visto, bueno, no, sí debe haber ejemplos de fideicomiso donde interviene el Estado. Si quieren, trato de ubicarle algún ejemplo. Bueno, esta parte me parece que es importante que entiendan cuáles son los efectos del fideicomiso. Bueno, ya les expliqué, ya les reiteré varias veces que no nace una persona jurídica distinta. O sea, acá, de este contrato, no nace una persona jurídica distinta de estas partes. No es que cuando, una vez celebrado el contrato entre fiduciante y fiduciario, va a nacer una sociedad comercial o lo que fuera. O sea, una asociación, una fundación. No aparece otro sujeto que no sea esto. O sea, no hay un sujeto distinto como consecuencia de la celebración de ese contrato, que es lo que pasaría cuando yo formo una sociedad. Eso tienen que tener claro. Ahora, ¿qué pasa con los bienes? Porque nace una situación respecto de los bienes fideicomitidos que se llama dominio fiduciario, que está en el código. ¿Cuáles son los efectos principales? Los bienes son enajenados por su dueño. ¿Quién es el dueño de esos bienes normalmente? En el ejemplo que yo les explicaba. El dueño del inmueble. Vendría sí, al dueño. Acá, ¿quién sería el dueño que enajena los bienes? A ver, acá. El fiduciante. El fiduciario. En principio, el fiduciante, sí. El fiduciante es el que se desprende de sus bienes para formar el fideicomiso, pero también podría ser, por ejemplo, que los bienes ingresen por algún otro medio que no sea aporte del fiduciante, como por ejemplo cuando se construyen unidades funcionales con aportes de terceras personas. Puede ser que esos bienes ingresen por la administración de ese patrimonio y no por aporte directo del fiduciante, pero normalmente el que constituye, el que transfiere los bienes al momento de la celebración, ya sean presentes o futuros, es el fiduciante. Entonces lo que pasa es que este fiduciante saca de su patrimonio bienes y se lo transfiere al fiduciario. Hay una venta, por ejemplo, hay una enajenación, que no se trata, en este caso es un fideicomiso, en una venta, pero son bienes que salen del patrimonio de una persona y son transferidos al patrimonio de otra. No quedan en el patrimonio del fiduciante. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Ahora, salen... Sí, profe. Bueno, pero el que los adquiere, no los adquiere como cualquier bien. Por ejemplo, si yo compro un inmueble, si yo voy a comprar, no sé, un caramelo, ese caramelo sale del patrimonio de la persona que me lo vende y entra a mi patrimonio y yo tengo el dominio de ese bien. Puedo hacer lo que yo quiera. Bueno, una cosa es tener un bien y ser dueña absoluta y otra cosa es tenerlo a título fiduciario. Cuando yo tengo un bien a título fiduciario, no soy dueña absoluta, soy dueña, pero tengo muchas limitaciones porque lo tengo a título fiduciario. Es un dominio fiduciario, no es lo mismo que un dominio absoluto. Bueno, ahí dice, la transferencia a título fiduciario rodea los bienes de inmunidad respecto de los acreedores de quien los recibe, así como de los acreedores del dueño original y de los destinatarios finales de los bienes. Esto, a ver, se los explico con este ejemplo. Dice que rodea de inmunidad, o sea, yo acá tengo un sujeto que tiene acreedores particulares, ¿sí? Y acá tengo otro que tiene acreedores particulares también. Acá tengo otro. Bien. Esos bienes quedan inmunes en el sentido de que los acreedores particulares del fiduciante no los podrían embargar para cobrar deudas del fiduciante. Los acreedores particulares del fiduciario tampoco los pueden embargar para cobrar deudas personales o particulares del fiduciario, ¿sí? A ver, volvamos a leer lo que dice ahí. Dice, la transferencia a título fiduciario rodea los bienes de inmunidad. Inmunidad significa que no los puede agredir, a esos bienes, a ese patrimonio, no lo puede embargar ni los acreedores particulares del fiduciante, ni los acreedores particulares del fiduciario, ¿sí? El dueño original es quien lo transfiere y el que lo recibe es el fiduciario. Tampoco los acreedores particulares de los destinatarios finales de los bienes. Los destinatarios finales pueden ser los beneficiarios o el fideicomisario. Son bienes que están afectados,
salen del patrimonio particular del fiduciante están afectados a una finalidad, con lo cual los acreedores particulares de los contratantes no los pueden embargar para cobrar créditos que no están vinculados con esa actividad, solamente responden por el cumplimiento del objeto del fideicomiso. O sea, si el fideicomiso, como consecuencia de esa actividad de administración, contrae deudas, los bienes fideicomitidos responden solamente por las deudas de esa actividad de administración del fideicomiso, pero no por las deudas particulares del fiduciante, ni del fiduciario, ni del beneficiario. ¿Se entiende? Esa es la ventaja principal que tiene el fideicomiso, que se separa un patrimonio para esa finalidad y nadie lo puede tocar para otra cosa que no sea eso. Sí, los beneficios sí. Los beneficios sí, ahí pregunta Gisela, buena pregunta. Si los acreedores del beneficiario pueden embargar los beneficios. Sí pueden embargar los beneficios, pero no los bienes que forman parte del fideicomiso. ¿Se entiende la diferencia? ¿Cómo, profe? Claro, ahí Gisela pregunta, no sé si ven en el chat, no sé si todos pueden ver el chat, Gisela pregunta, ¿los acreedores del beneficiario pueden embargar los beneficios? Claro, los beneficiarios reciben los beneficios de la administración. ¿Sí? Entonces, los acreedores personales del beneficiario pueden embargar esos beneficios que tienen a percibir los beneficiarios, pero no pueden embargar los bienes que están en el fideicomiso. ¿Se entiende? ¿La diferencia, Gisela? No. No. Bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a ver cuando vimos beneficiario, la definición de beneficiario. A ver, acá. Beneficiario es la persona que puede ser beneficiaria, bueno, que permiten, bueno, es que ahí no está claro, son los que reciben el producido de la administración. Acuérdense que acá no hay un negocio estático, acá, sino que este fiduciario, una vez que recibe los bienes, se dedica a administrarlos, y esa administración puede durar 30 años. Entonces, el producido de esa gestión de administración lo reciben los beneficiarios mientras el contrato está vigente. Una vez concluido el contrato, los bienes remanentes quedan en cabeza o pasan al ser del fideicomisario. Entonces, este beneficiario tiene derecho, según el contrato, a percibir los beneficios que son consecuencias de la administración de esos bienes fideicomitidos. ¿Se entiende eso? Vuelvo a explicar, sí. Bueno, acá este fiduciario, una vez celebrado el contrato, queda con bienes que son destinados a esa finalidad. Es como un fondo, imagínense un fondo de comercio que administra el fiduciario, pero solamente para cumplir con el objeto del contrato. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, en esa gestión de administración se producen beneficios, ¿sí? Supongamos que producen ganancias. Los que son destinatarios de esos beneficios, de esa administración, son estas personas. El beneficiario tiene derecho a percibir el producido de esa administración que ejerce el fiduciario. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, ese beneficiario tiene un crédito, es acreedor del fiduciario. ¿Cuál es el crédito que tiene el beneficiario? El producido de la administración. O sea, no tiene derecho a exigir que le entregue los bienes que están fideicomitidos. Tiene derecho a exigir que se le entregue el producido de esa administración porque es el beneficiario. O sea, los beneficios. ¿Está claro ahí? Mientras está vigente el contrato, este recibe los beneficios de la gestión de administración. Es como si fuera, imagínense, un fondo de comercio que produce ganancias. Bueno, esas ganancias se destinan, se las entregan a los beneficiarios. Entonces, este beneficiario solamente tiene derecho a percibir ese producido, esas ganancias, no los bienes del fideicomiso, no a que le entreguen el bien que está formando parte del patrimonio fideicomitido, sino los beneficios de la actividad que realiza el fiduciario. Entonces, los acreedores de este beneficiario, esa es la pregunta que hacía Gisela, solamente pueden embargar el derecho que este beneficiario tiene a cobrar los beneficios, la producción de esa actividad, pero no los bienes del fideicomiso. ¿Ahí se entiende?
Sí, profe. Bueno, espero haber sido un poco más clara. Profe, y cuando concluye el contrato, todo eso va al fideicomisario, todos esos bienes. Exactamente, cuando concluye el contrato, si hay bienes remanentes, supongamos que quedaron bienes luego de concluido el fideicomiso, si hay bienes, esos bienes van a ser, son destinados, los recibe el fideicomisario. Ese también es un crédito que se podrían embargar los acreedores del fideicomisario, pero tienen que esperar que concluya el fideicomiso, tienen que esperar 30 años, ¿sí? Supongamos el tiempo que sea. ¿Está claro? O sea, es un beneficio en realidad. ¿Cuál es el beneficio de este contrato? Que esos bienes no los puede tocar, en principio, nadie más que los acreedores del fideicomiso, que en realidad está mal decir acreedores del fideicomiso, porque no es una persona jurídica. O sea, son personas que contratan con el fiduciario en el marco de ese contrato. Bueno, los que, por ejemplo, alguien que un empleado, un albañil que se desempeñaba en la obra donde se está construyendo el edificio que es objeto del fideicomiso. Bueno, ese es un acreedor del fiduciario en el marco del contrato de fideicomiso y podría embargar bienes del fideicomiso para cobrar su crédito, pero solamente porque prestó un servicio a favor del fideicomiso, ¿se entiende? A favor de esa administración, de ese negocio. ¿Hasta ahí lo entienden o no? Cuando concluye Sí. el contrato, ¿los acreedores pueden embargar los bienes? Pueden embargar los bienes de aquel que los tenga. Supongamos que del fideicomisario, que es el que recibe los bienes al finalizar. Solamente en ese caso. O sea, cuando concluya el contrato de fideicomiso, van a poder embargar los bienes en cabeza de quien los reciba al concluir el contrato. Sí. Sí. ¿Siempre va a embargar el bien del fideicomisario? No, a ver, ya les expliqué recién, por ejemplo, supongamos que fuera el objeto del fideicomiso la construcción de un edificio. Si esos bienes están destinados a esa finalidad. Y en el marco de esa administración, porque este fiduciario se tiene que dedicar a que ese objeto se cumpla, o sea, que se construya el edificio. En el marco de esa gestión se contraen deudas, los bienes responden por las deudas de esa gestión. Pero ese fiduciario también puede tener otra actividad comercial o puede tener acreedores particulares. Bueno, esos bienes no responden por las deudas particulares del fiduciario. Por esto que les estoy explicando. Este fiduciario, que puede ser un administrador de empresa, supongamos, un contador que administra ese fideicomiso, puede tener a su vez deudas particulares. Por ejemplo, puede tener empleados en su estudio jurídico. Bueno, esos bienes que forman parte del fideicomiso no responden por las deudas particulares de ese contador que administra, responden solamente por las deudas que se contraen para cumplir con la finalidad del contrato de fideicomiso, que en el ejemplo que yo les estoy dando, que es el más común, la construcción de un edificio. ¿Está claro? Las deudas que se contraen, supongamos que yo compré material para la construcción. Bueno, los bienes sí responden por esa deuda, porque esa deuda está vinculada a la actividad que es objeto del fideicomiso. ¿Entienden eso? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. yo cuando ustedes se quedan callados, no sé si es que fui muy clara Sí, o que profe. no me entendieron absolutamente nada. Bueno, esta Filmina, que trató de hacerlas lo más sencillas posible, porque es un contrato complejo, bueno, a mí me gustaría que ustedes ahora, después de la clase, vuelvan a leer el contrato que yo les compartí hace rato y me digan cuál es el objeto de ese contrato, el objeto, o sea, para qué se celebra ese contrato y cuáles son los bienes que se entregan. Fíjense que ahí, a ver si lo puedo compartir ahora. Ojo con el fiduciario, porque a mí me parece, esta es la persona que mayores obligaciones asume a partir del fideicomiso porque es el administrador de esos bienes, ¿no? Por supuesto que cobra una retribución por esa tarea, no es que lo hace porque le gusta, eso tiene una retribución. Es un administrador de un patrimonio ajeno y así como tiene una serie de obligaciones, también percibe su beneficio por hacerlo, ¿no? A ver.
Ahí dice, tiene que rendir cuentas, tiene que administrar, tiene que pagar tasas, contribuciones, servicios, tiene que llevar la contabilidad de esa administración en forma separada. Ahí dice cómo se tiene que, a ver si, me parece que en este contrato, yo lo leí, vamos a ver. Vamos a ver si lo encuentro porque quiero que lo lean. Bueno, por ejemplo, en este contrato me parece, esta cláusula me parece bastante interesante como para que si alguna vez les toque intervenir la pongan. Fíjense que al fiduciario, que es el que administra, no puede adquirir por sí o por interpósita persona los bienes integrantes del patrimonio fiduciario. O sea, no puede contratar en forma personal respecto de los bienes que integran el fideicomiso porque ahí hay una clara contraposición de intereses, ¿sí? Bueno, fíjense la cláusula tercera, no sé si lo pueden ubicar al contrato, dicen el patrimonio de afectación constituido en los términos previstos con el dominio fiduciario sobre inmuebles, a ver. No lo estoy encontrando. Bueno, no está expresamente, a ver si alguien lo encontró. No, no es solamente por plazo, hay otros supuestos de extinción, hay otros supuestos de extinción del fideicomiso. Lo normal sería que se extinga por cumplimiento del objeto o por cumplimiento del plazo, pero también hay casos que se han presentado en la práctica de liquidación de fideicomisos por insuficiencia patrimonial, que es todo un problema en la práctica porque no está previsto en la ley de concursos y quiebras, ¿sí? En esos casos hay que liquidar el fideicomiso y muchas veces no se llega a cubrir todas las deudas del fideicomiso y tampoco hay, algo que haya una responsabilidad personal del fiduciario, tampoco se puede exigir al fiduciario que integre fondos para cubrir esas deudas remanentes, ¿sí? Hay otros supuestos de extinción. Bueno, Profe, ¿en qué caso no se hasta puede? acá que sí. Sí, Lucas, sí, decime. ¿En qué caso no se puede celebrar el contrato? ¿En qué casos no se puede celebrar el contrato? Por ejemplo, ¿qué se te ocurre a vos que sería un impedimento para celebrar el contrato de fideicomiso? Por ejemplo, que tenga Sobre herencia muchos futura no se acreedores. puede, por ejemplo. ¿Cómo? Por ejemplo, que el fiduciante tenga muchos acreedores y haga ese contrato para que los acreedores no se queden con esos bienes. Bueno, pero eso sería un supuesto de fraude a los acreedores, o sea que habría que probar que en realidad atrás del fideicomiso hay una intención fraudulenta y en ese caso habría que plantear la nulidad de ese contrato. Sí podría ser. Acá me dice Melina que una noticia se nombraba este contrato y decía que lo cierto es que el fideicomiso ciego nada más le aportó las acciones de 4 socios. Este es el caso de Macri, lleno de irregularidades. Sí, a ver, es un contrato que puede ser utilizado como todo contrato para finalidades espurias. Yo no quiero abrir juicio sobre eso. Es un contrato que se presta para hacer, para insolventarse, para sacar bienes del patrimonio. Efectivamente, habrá que probar que esa es la finalidad y en ese caso se hará caer el contrato. Y no necesariamente, o sea, puede ser de utilidad para esto que yo les digo fundamentalmente, para separar un patrimonio y destinarlo a un objetivo y que ese patrimonio, en definitiva, no quede alcanzado
por resultado de otras actividades comerciales que puede tener el fiduciante o el fiduciario. Eso en sí no tiene por qué ser malo o bueno. Lo que lo hace fraudulento es la intención de las personas que contratan, no el contrato en sí. Yo les tengo que enseñar a ustedes que existe este contrato y que tiene su utilidad. Después la buena fe con la que se lleva adelante el contrato es otra cuestión, ¿entienden? Que habrá que analizar en cada caso, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Tienen dudas sobre lo que venimos hablando? Gracias por la explicación. Profe, ¿qué pasa cuando los beneficiarios, por ejemplo, no cumplen con los aportes? Lo que pasa es que si están obligados a cumplir con aportes, o sea, en realidad ahí cumplen dos roles, porque los beneficiarios pueden ser adquirentes, pero para cumplir, o sea, ahí hay un contrato, se celebra, a ver, vamos a volver a ver acá en la pantalla. En este ejemplo que yo les estaba dando, estos beneficiarios a su vez pueden ser adquirentes de unidades funcionales, y en ese caso el derecho que tienen estos beneficiarios quedaría condicionado en el marco del contrato que han celebrado con el fiduciario, si es esa la finalidad del contrato de fideicomiso, o sea que para poder exigir la entrega de la unidad funcional tendrán que haber pagado previamente las cuotas pactadas, porque ahí hay un contrato que vincula al beneficiario con el fiduciario. Si la forma de incorporarse como beneficiario es a su vez ser adquirente, por ejemplo, de una unidad funcional, en ese caso hay un vínculo contractual ahí de adquisición de un bien a construir, por ejemplo, de un bien futuro, de un bien que todavía no existe, de modo que tendrán que cumplir con las condiciones para poder después acceder a los beneficios. Sí, depende del contrato. Acá puede haber una diversidad de contratos, ¿no? No se trata de uno solo. Este beneficiario puede estar previamente determinado o puede incorporarse por alguna condición contractual, sí. El fiduciante puede ser beneficiario, sí. La única figura que queda limitada es que el fiduciario no puede ser fideicomisario, o sea, no puede ser el que reciba los bienes al finalizar el contrato, porque si él tiene que repartir los beneficios antes, mientras dura la gestión, uno interpreta que si está condicionado por lo que va a recibir al final, el reparto va a ser el menor posible. O sea, acá la ley sí prohíbe que el fiduciario se comporte además como fideicomisario, o sea, que sea la misma persona la que ocupe los dos lugares. Esa es la única limitación. Pero incluso el fiduciario puede ser beneficiario, cosa que antes estaba prohibida. Ahora sí está permitido. Acuérdense que esta persona tiene que rendir cuentas en forma periódica, que tiene el control permanente del fiduciante y del beneficiario, y puede haber un consejo que lo controle en forma permanente, con lo cual no es que pueda hacer lo que quiera, sobre todo cuando se trata de negocios de importancia, ¿no? Sobre todo cuando se trata de negocios de importancia. Bueno, quiero que me digan hasta acá si han podido comprender el mecanismo del fideicomiso, si han podido entender cómo funciona en líneas generales. Yo me quedo conforme. Sí, profe. A ver, Melina, ¿qué duda? Acá a Melina le quedó una duda. A mí no me quedó una duda cuando usted dijo que los bienes de una sociedad podrían haber sido usados en el contrato. Ah, eso. Es decir, que esos bienes no pueden ser usados en estos contratos. Sí. A ver, el fiduciante, que es el que transfiere los bienes, puede ser persona física o persona jurídica. Y esa persona jurídica puede ser una sociedad comercial. Sí. Ese fue el ejemplo que yo di. Eso lo dije, lo de la importancia, eso lo dije en torno a la importancia de la registración de los fideicomisos. Sí. Sí, profe, entonces esos bienes de la sociedad no pueden ser usados, digamos, ¿o cómo? No, lo que pasa es que cuando ustedes estudian sociedades van a ver que los bienes de las sociedades tienen que estar destinados principalmente, si bien no es tan estricta esto que le estoy diciendo, pero tiene que estar destinado al cumplimiento del objeto de la sociedad. Entonces yo no podría, mediante la constitución de un fideicomiso, desviar bienes de una sociedad a otra finalidad. Ahora,
en el marco de un contrato de fideicomiso, la sociedad comercial está igualmente cumpliendo con su objeto comercial, la sociedad también puede, una sociedad, una persona jurídica, cualquier persona jurídica, puede celebrar contratos de fideicomiso siempre y cuando ese contrato esté vinculado directa o indirectamente con el objeto de esa sociedad o de esa persona jurídica. Sí, cualquiera de las partes puede ser persona física o jurídica. ¿Sí? Muchas gracias, profe. No, de nada. Bueno, es un tema complejo, de los más complejos que nos tocan ver, fideicomiso, y nos queda títulos de crédito, que también es complejo. Por eso nosotros empezamos por las cuestiones más sencillas, que es obligaciones, y terminamos con estos contratos. Les pido por favor, sí va a haber un control de asistencia, pero se los voy a subir ahora a última hora. Yo les pido por favor que lo vuelvan a leer el contrato, vuelvan a leer las filminas, y si hay alguna cuestión que no les queda clara, no la dejen para más adelante, sino que la clase que viene, al comienzo de la clase, hagan las consultas que tengan que hacer, ¿sí? Porque este es un tema difícil de entender realmente. Bueno, muy bien. El control de asistencia se los voy a habilitar hoy a última hora, y lo van a tener hasta mañana mediodía para contestar, ¿sí? Va a ser de lo que se habló hoy en clase, solamente eso. ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Sí, profe. Esto está regulado, está completamente regulado en el Código Civil y Comercial. Si bien hay alguna casuística que no está ahí, pero con lo que dice el código es más que suficiente. Así que si ustedes después de la clase se van a leer lo que dice el código y lo entienden, quiere decir que la clase les sirvió. Y si les quedan dudas, por favor, pregunten la clase que viene. ¿Les parece bien? Sí, profesora. Sí, Bueno. profe. Sí, profe. Bueno, nos vemos entonces la clase que viene. Que tengan buenas noches. Chao, profe, y- gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe, Hasta gracias. luego. Muchísimas Chao, gracias. profe. Hasta luego. Chao, Chao, profe, profe, gracias. gracias.